son las clases de sexto B. Normalmente, ya te lo he explicado, trabajamos mucho por el tema de trabajo por proyectos. El año pasado nuestra investigación fue Clara Grima y con todo lo que le hicimos a Clara Grima, y actualmente pues llevamos a cabo 2 o 3 investigaciones. Una de ellas, la anual, así más para todo el año, es el cambio climático con el calentamiento global. Enrique. Pues nada, vamos a hablar de esto del cambio climático muy breve, para que después se haga un debate. Y bueno, ¿sabéis cuál es el efecto fundamental del cambio climático? ¿Sí? El efecto invernadero. Entra directamente en la Tierra, Ajá. pero está haciendo que se quede el calor y se vayan derritiendo los polos. Sí, muy bien. Nuestro planeta tiene unas temperaturas que son bien suaves. Ya sé que hay sitios donde hace mucho frío y sitios donde hace muchísimo calor, como en los desiertos, en el Sáhara, en el Kalahari y todos esos sitios, pues los polos hace mucho frío, pero si vemos la temperatura global del planeta, nuestro planeta es un planeta templadito, o sea, se vive cómodo aquí, ¿no? La temperatura más o menos alrededor de todo el planeta oscila entre los 20 y los 30 grados, que es una temperatura muy sana para vivir. Que llega un momento en que muy cerca del día de hoy, pero tened en cuenta que estos trozos son 50.000 años, básicamente. 50.000 años. ¿Qué ha pasado con el CO2? Con las cantidades de CO2 en la atmósfera. ¿Qué ha pasado, Paula? Borreguero. Ha subido, pero ¿cómo? Ha subido mucho. Muchísimo. O sea, empezó a necesitar quemar combustibles fósiles como maderas en muy alta escala, carbón en muy alta escala, y después cuando se descubrió el petróleo y empezamos a tener fábricas muy grandes, coches, aviones, trenes, centrales hidráulicas, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado con los niveles de CO2? Que se han disparado por encima de todo lo que había pasado en toda la historia anterior de la Tierra. Con lo cual el efecto invernadero hoy es muchísimo más alto que ha sido en cualquier momento anterior de la historia de la Tierra. Bueno, ¿cuál es uno de los primeros efectos que uno se le viene a la cabeza cuando piensa en el calentamiento global, que están subiendo las temperaturas? Venga, ¿qué es lo primero que piensa, Eva? Rápido. La sequía. La sequía. Las inundaciones por el derretimiento de los polos. La vegetación. La vegetación. Bueno, esos son muy bien, pero, a ver. El calor. El calor aumenta y entonces, conectando con lo que ha dicho la compañera, entonces aumenta el calor y los polos, no son los polos, porque hay más zonas con hielo que no están en los polos, son los glaciares, por ejemplo. Todo el cono sur de América está casi lleno de hielo y eso pues es mucha cantidad de agua, todas las montañas. Entonces, no sé si veis estas zonas azules claritas. Sí. Eso es donde está la costa ahora. Y esas zonas azules claritas desaparecerían si todo el agua de los polos y de los hielos continentales se derritieran. Esa zona de ahí, eso se llenaría de agua. ¿Sabéis lo que hay ahí? Está parte de Huelva, parte de Cádiz y parte de Sevilla. O sea que el mar nos comería Sevilla, básicamente. Con lo cual será más probable que transmita enfermedades a más zonas de la Tierra. Así que no solo vamos a crear condiciones malas a nivel climatológico, sino que podemos enfrentarnos con crisis sanitarias de que aparezcan enfermedades transmitidas por bichitos como este, para los que no estamos preparados. ¿Qué son esas corrientes? Bueno, esas corrientes, que creo que vais a tener alguna experiencia relacionada con ello para que lo veáis cómo se producen por lo siguiente. Cuando tú tienes partes de líquidos que están, en unas partes el líquido está frío y en otra caliente, las zonas calientes intentan ir hacia las zonas frías y las zonas frías intentan ir hacia las zonas calientes. Entonces, ¿qué se produce? Se produce una circulación de agua. Y con eso, ¿Qué creéis que pasa? Cuando se vuelve templada, muy bien. Se mezclan las temperaturas. Y entonces, ¿qué consigue el océano? Que todo esto, todo el planeta esté más o menos a la misma temperatura. ¿Qué pasa si de repente el agua, toda la temperatura de los océanos sube y los hielos van desapareciendo? Que llegará un momento en que estas corrientes no podrían enfriarse y serían muy calientes. y ya nos separarían. Y si se paran, perdemos el flujo de calor de unos puntos a otros y puede ser una de las consecuencias de la subida de temperatura, puede ser que toda esta zona
sufra una glaciación ahí. Y entonces, ¿qué pasa si eso se frena? Pues que esos animales tendrán un problema para ir a reproducirse. Y entonces tendremos extinciones masivas de muchísimas especies de peces y tal. Pero eso tiene un problema, y es que nosotros, la población mundial, básicamente comemos pescado, aparte de carnes y verduras, pero eso desaparecería. Son agrupaciones de muchos cloroplastos porque están haciendo esos bichos que hacen para alimentarse ¿Qué hacen? Fotosíntesis. Estos bichos generalmente viven en la superficie de los océanos y entonces están recibiendo la luz solar y lo que hacen con esos orgánulos es hacer la fotosíntesis. Como hay tantísima cantidad de estos bichos, estos son realmente los bichos importantes que nos dan el oxígeno que nosotros respiramos, más que cualquier otra planta o el Amazonas o los bosques. Que no estoy diciendo con esto que no sean muy importantes, son muy importantes. O sea, que tener vegetación es importante, pero el problema está en que como acabemos con estos bichitos, vamos a tener un problema a la hora de generar oxígeno en este planeta. Ya sabéis que el oxígeno es una cosa que a nosotros nos gusta respirar. Abrimos un turno de preguntas, pero después vamos a hacer un debate por tema, si te parece, Enrique. Sí, sí. Los árboles están ahí, cumplen su función, y el agua está ahí, cumple su función, y hacen las cosas que hacen porque las hacen naturalmente. No, pero tú has dicho que el agua es mejor que los árboles. No. Que, es más que lo hace más rápido. Ah, vale. No es que sea mejor, sino que es otra manera de hacerlo, pero que si vemos la proporción, pues resulta que el agua absorbe más CO2 que los árboles. Muy bien, Samuel, por lógica, ¿qué proporción de agua hay en el planeta? A ver, ¿qué proporción? ¿Cuántas partes dirán hay de agua? El 75% agua y el 25% es tierra. Sabemos 3/4 partes del planeta es agua y 1/4 parte nada más es tierra. Por lógica, si tienes más agua que tierra, ¿qué será más importante cuidar? El agua, porque ¿qué va a expulsar más oxígeno? ¿El plasto o los árboles? Entonces, ¿te has respondido? Vale. Yo también pienso que las personas con que lo estamos haciendo mal, porque si sabemos que, por ejemplo, con un coche contamina, o porque no comemos el metro, que sabemos que no, a ver, no que no contamine, pero contamina menos que a lo mejor coger Ya, pero yo he dicho, el problema es el coche, el avión, la fábrica. Pero no deben de existir ningún coche, ningún avión, ninguna fábrica, ningún tren. Te recuerdo que el móvil que te gusta tocar está hecho en una fábrica, el tele que tienes está hecho en una fábrica, el frigorífico que conserva tu comida está hecho en una fábrica. Sí, la fábrica está hecha así. Y eso contamina. ¿De qué está hecha la batería, Alejandra? ¿Quién le responde a Alejandra, Lidia? Por la explotación de recursos naturales. ¿Cómo explica eso? No lo entiendo. Que, por ejemplo, a ver, el problema no es los coches y eso, sino que abusamos del carbón, del petróleo y de todo eso. Natalia. Que yo quiero debatir adelante que el problema no son las fábricas, el problema es que las fábricas consumen más porque nosotros somos más. Consumen más porque nosotros somos más. Y entonces, ¿qué paramos? ¿La fábrica porque somos más? Entonces, ¿qué? Que yo estoy de acuerdo con Natalia en lo de que nosotros somos más en el sentido que no mueren personas, pero siguen naciendo, por tanto las fábricas tienen que producir más, se necesitan más coches, hay que destruir recursos naturales para construir más casas. Y seguro que hay que dejar. Enrique. No, es seguir. Yo quiero contar una cosa que para hacer un poco pensar, un problema que de verdad ocurrió. Natalia. Espérate, Enrique. No, bueno, no, lo ha dicho Natalia, después yo, ¿no? No, primero Natalia ha dicho. Y que también estoy de acuerdo con Natalia porque el problema también son los combustibles que utilizamos. Porque si en vez de utilizar gasolina utilizamos un coche eléctrico, pues no se contamina nada. Pero espérate, le voy a dar la palabra a Paula yo, porque está haciendo un gesto que creo que puede ayudar al debate. Paula, díselo. Llevan mucho dinero, ¿no? ¿Y qué ocurre?
Pues que, Si vale mucho dinero, ¿por qué puede ser un problema? Venga. hombre, porque no contamina el coche, pero tú tienes que ganar ese dinero y, hombre, yo prefiero darle ese dinero a mi familia que lo necesita antes que comprarme un coche eléctrico. Enrique iba a contar una cosa que puede dar pie al debate, ¿vale? Una experiencia. No, sabéis que antes no había coche, ¿no? Había un momento en la historia del ser humano donde no había coche. Y tuvieron un problema en ciudades como Londres, Nueva York y tal, que se llamó literalmente el problema de la caca. La caca, porque ¿cuál era el medio de transporte que empleaban? Caballos. Caballo, pero como hoy en día la Muchísimos caballos. Tantos caballos como que en la ciudad de Nueva York llegaron a tener capas de 2 metros. O sea, hacían recintos donde acumulaban, porque los caballos comen y van haciendo sus cositas, ¿no? Claro. Defecan en la calle y entonces se acumulaba. Eso fue un problemón. De hecho, se hicieron congresos para saber qué hacían con eso. La primera solución que se le ocurrió fue: vamos a regalárselo a los que cultiven el campo, porque eso sabéis que es abono natural. Llegó un momento en que había tantos que los que cultivaban dijeron: no queremos más, ya no podemos trasladarlo ni nada. Se lo daban gratis, se lo llevaban a su sitio y decían: ya no quiero más. ¿Sabéis cuál fue? Y era un problema que no sabían resolver, no tenía solución, no encontraban, bueno, ¿qué hacemos? No podemos prescindir de los caballos porque tenemos que dar servicio y tenemos que llevar las cosas que fabricamos a las casas. ¿Sabéis cuál fue la solución del problema? ¿Qué solucionaron, verdad? ¿Qué apareció que solucionó el problema? ¿Qué apareció que solucionó? El coche. Y los camiones. Y entonces un problema medioambiental gravísimo se solucionó con la existencia de los coches. Y ahora tenemos un problema con los coches. No, gasolina y eso, pero quiero decir que el coche fue una solución a un problema medioambiental. ¿Queda un poquillo claro el cambio climático casi esencialmente a qué es debido? ¿Sí? Sobre todo al empleo de combustibles fósiles. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Que es lo que ahora mismo es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si seguimos, ya Enrique nos ha explicado lo que puede suceder. ¿Qué hacemos? Pablo. Utilizar menos combustibles fósiles para no hacer tantos gases que puedan contaminar la atmósfera, para que no entre ninguna contaminación, como pueden ser también los rayos ultravioletas, como aplicaba antes. Muy bien, ¿y qué combustibles no fósiles podemos utilizar? Pues, por ejemplo, podemos utilizar la biomasa, ay, no me acuerdo ahora mismo el nombre. La eólica. No, pero iba a decir la de los saltos del agua. Maremotriz. La maremotriz. También podemos utilizar la solar, hay un montón. Y deberíamos utilizar esas en vez de las que no deberíamos utilizar, que son las de los combustibles fósiles, ya que contaminan tanto. ¿Y por qué no se usan? Ya se sabe, ¿no? Que en el vídeo que vimos se veía muy claro, ¿no? ¿Por qué no se utiliza? Eva. Señor, que también podemos concienciar a la gente, porque hay gente, nosotros lo sabemos, pero hay gente que dice que no hay cambio climático, dicen que son mentiras. ¿Alguien que tú conozcas? Importante que diga que eso no existe. No conozco a nadie, pero por ejemplo, en las noticias salen personas que dicen que son mentiras. ¿Como quién sabe a alguien que diga, Frank, que tal que va a salir? Donald Trump. Donald Trump. ¿Qué pasa con Donald Trump? Que cree que es mentira el cambio climático y no quería estar en París porque él no cree en eso. Que yo ya casi me ha pillado Pablo. ¿Verdad? Que yo creo que eso todo el mundo lo sabe, pero con los minerales fósiles, sé que como da mucho más dinero que los renovables, pues no les interesa. Pero, ¿por qué da más dinero? ¿Es verdad que da más dinero? Sí, ¿O por qué? Se veía muy gráfico. Natalia. Yo creo que es porque se vende a menos dinero, entonces a la larga es mejor para la empresa porque ganan más. Adrián. Que uno de los personajes que han defendido el cambio climático es Obama, Obama, ¿por qué? porque creó
durante los 4 años de los 8 estuvo gobernando en Estados Unidos, estuvo defendiendo el calentamiento global, haciendo propuestas para concienciar a las personas. Es que yo creo que es como un mundo al revés, porque lo renovable vale más caro que lo renovable. Entonces, nosotros decimos más a lo no renovable porque es a lo que estamos más cercanos de comprarlo. A lo que puedes comprar más fácilmente, ¿no? No son eficientes. Solo con eso no se podría mantener el nivel de vida que tenemos. Eso quiere decir que necesitamos nuevas investigaciones sobre nuevas formas de acumular energía solar, de cómo aprovechar mejor la energía mareomotriz, de cómo aprovechar mejor la energía eólica. Eso quiere decir que necesitamos gente que estudie y que investigue y que saque nuevos inventos para que nosotros podamos aprovechar mejor eso, quitándonos de en medio los residuos fósiles. Así que necesitamos abogados, políticos, científicos, científicas, matemáticas. Clara Grima no lo va a poder hacer todo, así que me parece... Así que me parece que os va a tocar a vosotros. Os va a tocar a ustedes, bueno, a ver. No, pero un segundo, A ver. ya con esto acabo. Decimos que somos muchos en el planeta, ¿no? Somos muchos, mucha gente cada vez más, somos ya casi 7.000 millones y en el 2050 casi vamos a tocar los 10.000 millones de personas. ¿Sabéis cuánto se benefician del nivel de vida que tenemos todos aquí? Eso de tener yogures que no nos gustan, Burger King, móviles, televisiones, pantallas como esta, colegios, que dicen, oh, qué aburrimiento, voy a ir al colegio. No. Pues eso es un 20% de la población mundial. Generalmente, lo lógico es que un niño de vuestra edad esté trabajando en algún sitio muy chulo. El siguiente. El objetivo es que tenemos que crear los 7 experimentos por grupo, por pequeño grupo. Si somos 25 entre 7, salimos unos a 3, otros a 4, ¿vale? Mentira, somos 28. 28 entre 7, salimos a 4 justos, porque tenemos el aula específica con nosotros. Y consiste en lo siguiente, Fernando. Vamos a montar como una pequeña feria de la ciencia. Es decir, tenemos 7 puestos con experimentos. Experimentos que tenemos que hacer que las personas que vengan participen. No simplemente que tú le demuestres allí, voto por esto y por esto. No, tenéis que buscar la manera de que la persona que vaya a ver el experimento que ustedes le vayan a mostrar, participe. Y una vez que tengamos dominado el experimento, os grabaremos en vídeo. Los 7 vídeos continuos van a montar un informativo sobre las causas del calentamiento global.